Me siento orgulloso, como obrero que soy, como luchador social de toda la vida, como hombre del pueblo. Bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a hablar de las noticias más importantes de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es que en las últimas horas pudimos ver el intercambio de palabras entre el político Antonio Ledezma y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde horas después de haber ocurrido un acuerdo entre Guaidó y Maduro para atender la emergencia causada por la pandemia con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, Antonio Ledezma habría reaccionado a dicho pacto en su cuenta en la red social Twitter. Vimos a Antonio Ledezma diciéndole claramente a Juan Guaidó que el único acuerdo prioritario que él debe llevar a cabo es con la DEA para que se lleve a la pandilla que aplasta a Venezuela. A lo que Juan Guaidó habría respondido en las últimas horas que hoy la DEA está en el Caribe, en el operativo antinarcóticos más grande en la historia del continente, en compañía de muchos países con información que ha suministrado la Asamblea Nacional, y atento que viene más. Además, Guaidó habría dicho que hay una recompensa de $15 millones sobre el dictador, como también y luego de 3 meses la OPS recibirá dinero aprobado por la legítima Asamblea Nacional para salvar vidas. Como él dice que no han escatimado ni lo harán para salvar vidas y salir de la dictadura, la unión es clave. Lo que realmente me llama la atención sobre esta declaración del presidente Juan Guaidó es cuando se refiere a que estemos atentos los venezolanos, que viene más. Ante lo cual Antonio Ledezma le habría respondido nuevamente que ese es el paso que falta, porque así como Maduro facilita a los iraníes y capos de las FARC-LN entrar a Venezuela, usted finiquite entrada de la DEA al país para capturarlos, habría dicho Antonio Ledezma. Como esa es la línea, entender que lo urgente es la captura de esos personajes. Esa es la mejor vacuna y plan de salud para garantizar vida de los venezolanos. Para salvar a Venezuela hay que ser firmes en que con los más buscados por tráfico de sustancias ilegales ni se dialoga ni valen acuerdos. Unas palabras muy contundentes y sobre todo coherentes, porque llevar a cabo acuerdos con unos personajes buscados por la justicia internacional es algo profundamente incoherente. ¿Se trata esto acaso de un plan estructurado entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela por parte de Juan Guaidó para articular algún tipo de movida por la libertad en Venezuela? ¿O se trata de más populismo? Decir rápidamente lo que la gente quiere escuchar, pero no apegarse a la realidad. Entendemos las intenciones de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, la salida inmediata de esta dictadura. Así que esperemos que esta declaración en la que Guaidó resalta que la DEA está en el Caribe con el ojo puesto en Maduro sea verdad y no sea otra frase populista y realmente esté respaldada con hechos. Ahora amigos, en las últimas horas pudimos ver a Nicolás Maduro afirmando que él personalmente organizó el plan contra la operación Gedeón, que fue tendencia hace semanas atrás por todo lo que ocurrió y como se supo al final de la historia que estaban plenamente infiltrados, además de contar en un inicio, como lo habrían dicho varios de sus integrantes en distintas entrevistas en las redes sociales y medios de comunicación, que se encontraba el señor Cliver Alcalá, un personaje fiel al chavismo que actuó como traidor en dicha movida. Como Nicolás Maduro habría afirmado que él mismo participó en la organización de lo que llamó Operación Negro Primero, contraparte de la Operación Gedeón. Así lo habría indicado en un acto de conmemoración de un mes de la llamada incursión de Macuto. Como él dice que tenía mucha información, cómo la fueron llevando y manejando durante meses, mucha información desde Colombia, desde Venezuela y desde los Estados Unidos. Como él habría dicho que recuerda haberle dicho a Diosdado que estuviesen alerta con estos personajes. Asimismo lo habrían hecho con los campesinos. En una hora todos los campesinos y pescadores y milicianos estaban activos y preparados para la batalla. Como Maduro habría reiterado las acusaciones contra el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien culpa por agresiones contra Venezuela. Como él dice tener informaciones comprobadas de fuente certera de que Duque supervisa grupos mercenarios en el norte de Santander para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Por otro lado amigos, la Unión Europea habría rechazado de una vez por todas a esa estrategia que está implementando la dictadura de Venezuela de colocar un parlamento en paralelo que justifique las cosas que hace la dictadura en todo momento, obviamente para restarle poder, quizás mediático, porque de nada más tienen a la verdadera Asamblea Nacional. Como la Unión Europea habría rechazado la ratificación de Parra en el Parlamento de Venezuela, donde consideraron que el proceso que se llevó a cabo, que le llevó al cargo, no fue legítimo. Luego de la ratificación de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, apegado a las decisiones del régimen. Como la Unión Europea habría dicho que siguen apoyando plenamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y rechazan enérgicamente las violaciones del funcionamiento democrático
democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional. Todo esto habría sido dicho por Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. ¿Y por qué es esto importante? Porque recordemos que la Unión Europea mantiene constantemente una línea izquierdista, pro negociación, pro diálogo, y asustaría bastante el hecho de pensar que la Unión Europea, en sus constantes juegos con la izquierda y el diálogo, quieran reconocer a Parra para llegar a algún tipo de acuerdo, algo que quedó descartado, por suerte para los venezolanos. Mientras tanto, el mundo toma acciones y tenemos que hablar específicamente sobre cómo Estados Unidos ya ha sancionado a 25 tanqueros y 17 empresas navieras en el mundo para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Cómo Estados Unidos ha respondido activamente a intentos del régimen venezolano para burlar las sanciones a PDVSA y continuar con el comercio de petróleo. Cómo han sancionado entonces una flotilla de 25 tanqueros y un total de 17 empresas navieras que han vendido petróleo venezolano en todo el mundo a beneficio del régimen de Nicolás Maduro, al menos desde el año 2019, según las estadísticas del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, la OFAC, creando así el gobierno de Trump un cerco de sanciones para impedir que el régimen de Maduro se beneficie ilegalmente de la venta de crudo venezolano y otros materiales, en consonancia esto con la orden ejecutiva 13.850 que permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos o empresas que colaboren con prácticas corruptas del régimen de Maduro, o a aquellas que colaboren en actividades como la extracción del oro y la explotación petrolera controlada por la estatal de ese país, PDVSA. Aquí pueden ver a varias de las empresas y barcos sancionados. Muchas personas habrían visto lo que ocurrió con los buques iraníes que entraron tranquilamente a Venezuela. Vemos que la estrategia de los Estados Unidos es una estrategia sumamente organizada, por lo que podemos ver, porque ellos no atacan frontalmente a los iraníes, porque eso puede tener otro tipo de respuesta en el ámbito petrolero, donde los iraníes podrían afectar a los Estados Unidos en estos momentos. Vimos que lo que ocurrió fue todo lo contrario: permitieron el ingreso de algunos buques a Venezuela, pero sancionaron a las empresas, algo que le da un claro mensaje a todas las empresas y barcos que quieran apoyar a la dictadura de Maduro, que serán sancionados y les afectará su bolsillo. Aún así, en caso de que la dictadura insista en que esos barcos deben continuar importando material para el sustento del mismo régimen en Venezuela, la relación costo-beneficio estaría en números negativos para la dictadura, lo que no tendría sentido entonces, al haber sanciones contra estas empresas, insistir por parte de la dictadura a la importación de más cosas que ellos utilizan para permanecer en el poder. Como por otro lado, tenemos que hablar sobre la llegada de esta brigada estadounidense a Colombia, que continúa con la ayuda a dicho país en su lucha contra el tráfico de sustancias ilegales y que sigue generando reacciones que ya trascienden incluso en la frontera con Venezuela, como Freddy Bernal, vocero de Nicolás Maduro en el estado Táchira, habría señalado que aunque Colombia tiene pleno derecho a hacer en su territorio lo que le parezca, ellos permanecen alertas para defender la soberanía nacional. En ese sentido, advirtió que una guerra contra Venezuela desestabilizaría a todo el continente. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que aún así no haya guerra. El año pasado fuimos testigos de todas las protestas provocadas por el socialismo en Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y en todos los países que no sean de comodidad para la dictadura venezolana. Claramente eso es algo que no los deja dormir, el hecho de que el operativo más grande por parte de la DEA y el Comando Sur esté en el Caribe y por otro lado fuerzas estadounidenses en territorio colombiano. Eso es algo que les preocupa fuertemente. Ahora, amigos, tenemos que traer un tuit muy preocupante para los venezolanos, quienes entendemos precisamente la magnitud del problema en Venezuela. Como mientras Venezuela se encuentra invadida prácticamente por fuerzas iraníes, rusas, chinas, de las FARC, del ELN, de Hezbollah, de todo lo que se puedan imaginar. Vimos un tuit del señor César Miguel Rondón destacando que la última esperanza de los venezolanos no es Donald Trump. La última y única esperanza de los venezolanos son los venezolanos. Lo preocupante sobre esta declaración no es lo que diga ese señor. Lo que realmente es preocupante es que Juan Guaidó indique que le gusta dicha publicación. Y es que aquí entramos en el espiral infinito del ego de los políticos y el protagonismo que quieren representar. El protagonismo del que hablaba el año pasado el señor Gilbert Caro, que hablaba de que él no le gustaría de que ningún extranjero lo ayudara a salir de la dictadura, que él quiere ser protagonista de liberar a su país. Hemos visto al señor también aliado de la dictadura Henry Ramos Alup diciendo lo mismo, que los venezolanos resolveremos nuestros problemas. Díganme ustedes si con marchas, si con votos, si con diálogo, si con negociación lograremos que del territorio venezolano salga el ELN, las FARC y todos los grupos antes mencionados. Es una plena incoherencia por parte de estos políticos que quieren levantar ellos la banderita de la libertad cuando se logre la libertad, que sin duda alguna depende única y exclusivamente de la comunidad internacional, porque por más marchas que
hagan, por más protestas, por más diálogo que convoquen o por más elecciones a las que quieran participar, la situación será la misma, porque Venezuela se encuentra en plena dictadura, no en un proceso democrático. Esto es algo que le duele al político venezolano, por supuesto, porque se van a dar cuenta que la solución de Venezuela no se encuentra en manos de ellos para lograr el cambio en nuestro país. Ahora sí, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó este video, les invito a que me dejen su gran like. Muy importante, amigos, les invito a que me dejen su opinión en la caja de comentarios para así saber qué opinan ustedes sobre todo lo dicho el día de hoy. Muy importante también, les invito a que se suscriban a este canal, donde hablamos de política, economía, todos los días, analizando la actual situación de Venezuela, en lo nacional e internacional, y por supuesto, todo en pro de la libertad de nuestro país, que sin duda alguna va a ocurrir. Ahora sí, amigos, nos estamos viendo en libertad, con justicia, sin socialismo, y por supuesto, en un próximo video.